Buenos días, mi nombre es Fernando Sánchez, me desempeño como juez de la unidad anticorrupción dentro de una de las salas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resolución 190-2021 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Nos va a acompañar también en esta jornada el doctor Carlos Serrano, a fin de tenga un mayor conocimiento de cuál es el criterio que se está desarrollando dentro de nuestra unidad. Como precedente, debemos analizar que la resolución 190 se corresponde a la ejecución de una reforma normativa. En el año 2020, en el mes de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, en la cual se incorpora la creación de unidades especializadas para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Con esta reforma normativa también se incluye la responsabilidad que tenía el Consejo de la Judicatura de crear los parámetros y las circunstancias complementarias sobre las cuales pueda cumplir las funciones de la unidad respectiva. Por ello, en el mes de noviembre, en el año 2021, el Pleno emite la resolución 190, que ustedes ya conocen, y que lo que produce es, la principal visión de esta resolución, es la creación de la unidad. Dentro de este documento vamos a encontrar que existen principalmente dos parámetros. El uno, o la primera parte, en donde se exponen los razonamientos de competencia, habla de la territorialidad, las circunstancias complementarias y parámetros respecto al cumplimiento de funciones de los jueces. Pero existe una parte que se incorpora como anexo 1, en la cual se emite un listado de los delitos sobre los cuales se fija la competencia para la unidad. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque es trascendental para fijar la competencia no solo analizar lo que comprende la resolución o el contenido de la resolución, sino también vamos a tener varios parámetros. Entonces, en primera instancia, vamos a ir diferenciando cuáles serían los parámetros sobre los cuales se va a fijar la competencia de la unidad. El anexo 1 tiene 44 delitos, por lo tanto, para que la unidad conozca delitos, vamos a referirnos exclusivamente a uno de los que se encuentran incorporados dentro de este anexo. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, que habla de alta y gran escala, más no se incorpora el tráfico de sustancias estupefacientes de mínima y de mediana escala. En dicha circunstancia, esta unidad no conoce o no tiene competencia para conocer delitos cuando hablamos simplemente de tráfico de sustancias estupefacientes en mínima o mediana escala. Esta manera de diferenciación de la trascendencia de este anexo 1. Por lo tanto, una vez que se identifican cuáles son los delitos establecidos en el anexo 1, la resolución nos permite fijar la competencia también en parámetros de lo que comprende el cumplimiento de funciones que son denominadas circunstancias complementarias, las mismas que están desarrolladas en el artículo 4. Debemos considerar que la resolución establece o tiene como precedente el contenido del artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Este artículo habla de parámetros de lo que se entiende por delincuencia organizada y comprenden varios elementos que son desarrollados dentro de estas circunstancias. De tal manera que me permito referirme a las circunstancias complementarias tanto del numeral 1, 2, 4 y 5. Las 4 circunstancias complementarias guardan relación con lo que debemos o con lo que se desarrolla dentro del artículo 2 de la Convención. Por lo tanto, estamos hablando de criminalidad organizada y comprende varios requisitos. Estamos hablando de un grupo estructurado que tiene más de 3 personas, que tiene como finalidad delitos graves, que además se han organizado y que se mantienen en permanencia como una organización delictiva. Estos elementos son fundamentales porque
los delitos que se desarrollan dentro del anexo 1 tienen que obligatoriamente justificarse la calidad de cualquiera de estas circunstancias complementarias. Y la circunstancia complementaria establecida en el numeral 3 hace referencia ya en un criterio netamente subjetivo, habla de la trascendencia o connotación nacional y o internacional provocada por los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos. No vamos a dejar de lado que estamos, por supuesto, dentro de un proceso constructivo. La unidad viene cumpliendo funciones desde el mes de diciembre del año 2022 y dentro de este tiempo hemos podido ir desarrollando varios de los presupuestos de lo que debemos entender, tanto por trascendencia, por la intervención de una estructura criminal organizada, cuanto por cuáles son los delitos que ingresan a la unidad. Me parecería que resulta fundamental también establecer que dentro de las circunstancias complementarias existe la posibilidad de que la unidad conozca delitos en concurso de infracción, sea concurso real o sea concurso ideal. Nosotros podemos contemplar también procesos penales donde se ha iniciado delitos por delincuencia organizada y también a través de concurso para la comisión de otra infracción, sea tráfico de sustancias estupefacientes, sea organizaciones delictuales para lavado de activos, sea organizaciones delictuales para tráfico de migrantes. Es decir, se amplía la posibilidad de que nosotros podamos conocer ese tipo de delitos. También es necesario singularizar el aspecto en relación a la participación de personas. No existe una restricción absoluta de la unidad de que esta unidad conozca solo procesos penales en contra de grupos organizados. Más bien, por el contrario, de la manera de ejemplo, podemos ver en el caso de tráfico de sustancias estupefacientes, muchas veces existen procesos penales en donde son detenidas una persona o dos personas que presuntamente han participado en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes por tenencia, por ejemplo, y que hablan de procesos de cantidades que bordean más de 1 tonelada, 2 toneladas, incluso procesos de hasta 10 toneladas de incautación de sustancias estupefacientes. La unidad se ha pronunciado en varios de estos procesos, denotando la trascendencia o la connotación nacional que tiene aquella intervención de la Policía Nacional. Y también denotando que la participación de una persona que hace transporte o tenencia cumple uno de los roles que se especifican dentro de un grupo estructurado. Es decir, una sustancia estupefaciente en una cantidad de aproximadamente 1 tonelada implica obviamente un lugar en donde se fabrica esta sustancia, un lugar en donde se acopian los elementos de la organización, se acopia personal, se acopia vehículos, medios de transporte y tiene un destino. El destino obviamente está enmarcado o está correlacionado con la posibilidad de obtener réditos económicos. Entonces vemos que este tipo de delitos han sido incluidos dentro de la competencia de la unidad porque precisamente es uno de los roles, la tenencia o el transporte de sustancias estupefacientes es uno de los roles que cumple una organización delictual. Como refiero, no obstante, es necesario destacar de que estamos ante un proceso en construcción, de tal manera que va a depender muchas veces de cada caso en donde la competencia pueda ser fijada por parte de los jueces que conocen en primera instancia. Otro de los temas importantes que debemos conocer dentro de esta resolución que ha emitido el Pleno del Consejo de la Judicatura guarda relación con la competencia a nivel nacional. En realidad somos 14 jueces que venimos cumpliendo nuestras funciones y, ahora se han incorporado 2 jueces más de primer nivel. Son 4 jueces en primera instancia que vienen cumpliendo turnos reglamentarios a nivel nacional, es decir, con competencia en
uno de los lugares del país para conocer delitos que se enmarquen dentro de nuestra competencia. Sobre los conocimientos de delitos en casos flagrantes, es necesario también informar que no es un requisito normativo que la unidad conozca el delito flagrante. Y hemos tenido varias opiniones o varios proyectos consultivos en relación a cuál es el criterio de la unidad cuando un proceso ha sido conocido en flagrancia por uno de los jueces penales de cualquier parte del país y luego es remitido hacia la unidad para que se continúe con el trámite. Ha habido algunas observaciones por parte de las defensas técnicas que consideran que existiría incluso una nulidad por falta de competencia de los jueces que conocieron en primera instancia el proceso. El criterio que ha emitido la unidad versa en relación a la materia penal y sobre aquello existe ya un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia a través de la resolución número 7, que dentro de esta capacitación ustedes van a recibir la información más profunda, pero que nos permite observar de que se trata de una misma materia penal y por lo tanto no existiría nulidad. Aquello no obsta o no obstaculiza de que muchos de los procesos sean conocidos también en flagrancia por uno de los 4 jueces que se encuentran, como digo, cumpliendo turno permanente. Sobre aquello, con Fiscalía General del Estado, pues se ha adecuado la posibilidad de que la unidad venga conociendo delitos a través de fiscales de unidad, son fiscales de la que ustedes conocen mejor, de una unidad especializada, y que es a través de estas fiscalías que están principalmente centralizadas en Quito, haya la posibilidad de que se conozca delitos flagrantes. Por lo tanto, nuestra unidad viene conociendo delitos flagrantes y también viene recibiendo procesos que han sido conocidos en flagrancia en otros lugares del país y que luego son remitidos a la unidad, por supuesto bajo algunos requisitos, como la temporalidad, ustedes conocen, desde el mes de diciembre del 2021, nosotros venimos conociendo varios delitos a nivel nacional. Por último, me parece importante también destacar dentro de la competencia el pronunciamiento que ha realizado la Corte Nacional de Justicia a través de uno de los procesos, un proceso consultivo, en relación a los delitos de corrupción. En delitos de corrupción, dentro del anexo 1 vamos a encontrar una división de delitos, lo que comprenden delitos de delincuencia organizada y lo que comprenden delitos de corrupción. Los delitos de corrupción, según el criterio de la Corte Nacional, comprenden la trascendencia o connotación nacional en cualquiera de los delitos cuando son cometidos por personas que tienen el fuero de corte provincial. Con esta circunstancia, la unidad viene conociendo delitos de peculado, concursión, cohecho, y existen varias peticiones de formulación de cargos para personas que tienen fuero de corte provincial. Sobre ello, obviamente, dentro ya de la resolución de la Corte Nacional, la resolución número 7, se establece que los jueces de la sala de esta unidad especializada, que somos 6 jueces, actuamos como jueces de instancia en el conocimiento de delitos de corrupción, en conocimiento de delitos que se establecen en el anexo 1 para personas que tienen fuero de corte provincial. De esta manera, lo que hemos venido desarrollando es ya varios procesos con los fiscales provinciales de diferentes lugares del país, obviamente de manera principal con el fiscal provincial de Pichincha, y que permiten que la unidad vaya teniendo una carga y un conocimiento de delitos que consideramos es positivo en relación a la independencia que se ve en el sistema de justicia, sobre todo al permitir que un proceso, por ejemplo, un delito de peculado, no tenga esa carga o esa connotación o esa presión para los servidores judiciales que existe en otras provincias. En su mismo cantón, procesar al alcalde, procesar
al prefecto implica siempre una presión en los servidores públicos. Parece que la primera apreciación es de que centralizar el sistema de justicia y extraer esos procesos hacia una justicia especializada permite o blinda al sistema de justicia para actuar con total independencia y objetividad dentro de esos procesos. Me parece que los criterios que se están desarrollando en relación a la resolución 190 obviamente corresponden a un proceso constructivo. Se sigue desarrollando, se sigue emitiendo resoluciones e incluso pronunciamientos en relación a los conflictos de competencia negativos que se producen entre jueces de todo el país y jueces de nuestra unidad, y aquellos son los parámetros sobre los cuales se está resolviendo la aplicabilidad, principalmente de lo que se entiende por circunstancias complementarias. Me ha parecido también importante contar con aumentar dentro de esta exposición criterios de otros compañeros judiciales. Es por ello que el doctor Carlos Serrano va a complementar esta exposición a través del criterio que maneja el Tribunal de Garantías Penales. El Tribunal de Garantías Penales, obviamente, de la unidad especializada. De mi parte, un saludo fraterno a todos los compañeros fiscales, un abrazo a todos aquellos con los cuales tuve el gusto de formar parte y esperemos encontrarnos en la próxima oportunidad. Para concluir, me parece importante recalcar que los criterios en relación a la resolución 190 de 2021 son o se deben a un proceso que todavía se encuentra en construcción. Si bien la unidad especializada viene emitiendo ya resoluciones sobre conflictos de competencia, incluso entre jueces de todo el país con los jueces de la unidad especializada, conflictos negativos, es necesario destacar que va a ser el cúmulo de causas lo que permita ir dando claridad respecto a la resolución. No obstante, es importante también para compartir con los señores fiscales que el proceso de inhibición de un expediente hacia la unidad especializada tiene que realizárselo de manera fundamental. Por lo tanto, las circunstancias complementarias deben ser fundamentadas cuando existe un pronunciamiento fiscal y también un pronunciamiento judicial, por supuesto. De esta manera, concluye mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Les envío un abrazo fraterno y un saludo a todos los compañeros y colegas de Fiscalía General del Estado. Buenas tardes. Un saludo cordial a todas las personas que son parte de esta capacitación. Mi nombre es Carlos Patricio Serrano Lucero y soy juez del Tribunal Penal Especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Como ya lo había indicado el doctor Sánchez, en efecto hay algunas características especiales con relación a nuestras competencias. Sin embargo, de ello y previo a analizar concretamente cómo está actuando el Tribunal de Garantías Penales frente al declinamiento de competencia, por ejemplo, en la admisión de los procesos, es necesario abandonar un poco el análisis concreto de la norma y regresar a la reflexión general respecto al porqué de la existencia de las unidades especializadas de juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Como ustedes bien saben, el proceso penal en un inicio fue configurado para juzgar un solo hecho y en lo más simple posible. Por ejemplo, nos imaginamos un homicidio o asesinato, ¿no? Existe una persona que asesina o da muerte a otra persona. Pues bien, el proceso penal en un inicio se configuró en ese sentido. Sin embargo, con el devenimiento de nuevas formas de criminalidad, el proceso penal ha tenido que irse modificando, pues ya no solamente hay un sujeto activo o un sujeto pasivo dentro del hecho ilícito, sino ya surgen, por ejemplo, una organización criminal. Entonces, en este sentido, pues, se han llegado a concluir se ha llegado a concluir por parte de la doctrina, incluso por parte de dictámenes jurisprudenciales internacionales, de que el proceso penal que se construyó en un inicio no es suficiente como para dar cuenta o dar una respuesta adecuada a la criminalidad compleja.
justamente quería detenerme en este concepto. La criminalidad compleja es aquella que se aparta de la criminalidad común. La criminalidad compleja supone una serie de características que hacen que el caso se torne dificultoso para su investigación, procesamiento y posterior ejecución de la sanción. Y en este sentido, nuestra unidad se encarga de los casos complejos. ¿Y por qué se encarga de los casos complejos? Y ahí vamos a la génesis legislativa, porque en su momento el legislador decidió crear unidades especializadas para juzgar este tipo de delitos. Y esto desde luego es una suerte de política criminal, es decir, la política criminal es toda posición política que tome el Estado para reprimir o dar tratamiento al crimen. Entonces, el hecho de que se haya creado estas unidades especializadas, en efecto, es una política criminal que tomó el Estado por intermedio de su ente legislativo al crear las unidades especializadas. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa nueva ola de criminalidad de estos delitos complejos. Y esto justamente es interesante porque, como ustedes bien saben, y los noticieros dan cuenta de ello todos los días, la criminalidad organizada ha aumentado muchísimo en el Ecuador y en este sentido se hace indispensable que se dé respuesta adecuada desde el sistema de justicia a esta criminalidad. Pues bien, la Asamblea Nacional en su momento legisló o incorporó el artículo 231, 232 y 233 del Código Orgánico de la Función Judicial para dar competencia a nuestra unidad. Y es interesante porque el 231 habla de bienes jurídicos protegidos, es decir, dice que nuestra unidad será competente siempre y cuando se traten de delitos que lesionen o pongan en peligro determinados bienes jurídicos protegidos. Como ustedes bien saben, si revisamos la norma, son los delitos de humanidad, bienes jurídicos protegidos, humanidad, derechos de libertad, derechos de la propiedad, eficiencia de la administración de justicia, entre otros. Pero hay algo sumamente interesante en el siguiente párrafo que dice: el Consejo de la Judicatura determinará las circunstancias complementarias de los delitos que afectan los bienes jurídicos protegidos. Y justamente por aquella vía legislativa, el Consejo de la Judicatura generó la resolución 190-2021, según la cual tenemos un catálogo de delitos y circunstancias complementarias que se deben cumplir para que sean admitidos los casos en nuestra unidad. ¿Qué es lo que ha hecho ahora sí el tribunal? Como ustedes bien saben, el tribunal lleva la etapa de juicio y en consecuencia puede admitir, de acuerdo a la resolución 07-2023 del Consejo de la Judicatura, temporalmente puede admitir procesos hasta antes de que se instale la audiencia de juzgamiento. Eso es un tema, es un tema procesal en el cual, en función de en qué etapa está el proceso, se puede o no se puede admitir los casos dentro de la unidad. Eso como antecedente. Ahora, concretamente ya analizando los parámetros o los requisitos que debe tener un caso para que sea admitido en la competencia de nuestra unidad, se puede tener en primer momento la temporalidad. La temporalidad en específico, ya no del proceso, sino la temporalidad de la formulación de cargos. Recuerden ustedes que la resolución que acabo de mencionar, la 07-2023 de la Corte Nacional de Justicia, nos habla de que si es que el proceso se ha iniciado con posterioridad al 9 de diciembre del 2022, somos competentes temporalmente. Entonces tenemos el primer parámetro temporal y lo que hacen los tribunales es verificar que aquella temporalidad se cumpla. Ahora bien, tenemos también el parámetro del tipo penal, es decir, que se encuentre incluido en el anexo 1 de la resolución 190. Cualquier imputación de un delito que no esté dentro de esta lista no podrá ser admitido dentro de nuestra unidad judicial. Del mismo modo, tenemos la modalidad de perpetración como tercer parámetro para la admisión de los casos. Y en este punto es interesante porque hay bastante debate respecto a qué es la modalidad de perpetración. Sobre todo, como bien lo dijo el doctor Sánchez, esto es un elemento que está en construcción. Como ustedes bien saben, recién el 9 de diciembre, cumplimos un año en funciones y en consecuencia
pues los jueces de la unidad han ido construyendo jurídicamente cuál sería el elemento, modalidad de perpetración. ¿Y por qué hablo de modalidad de perpetración? Porque aquí tenemos lo que dice la resolución 190-2021 y también lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional 922 y N22. La resolución 190 nos dice que debemos estar a lo que establece el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, lo que hace la Corte Constitucional es aterrizar aquella normativa internacional en el ordenamiento jurídico nacional y dice que se deberán tener en consideración los elementos del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que tipifica la delincuencia organizada dentro del país. Ahora bien, ustedes se dirán, ¿es necesario que se verifique todos los elementos del 369 o estos elementos más bien no tienen que considerarse a rajatabla? Siendo esto así, es necesario regresar a un estado anterior y preguntarnos qué es lo que hay que verificar. Hay que verificar si es que hay que verificar los elementos del 369 como un parámetro de competencia o los elementos del 369 como un parámetro para sancionar a la delincuencia organizada. Como es un parámetro de competencia, no es indispensable que se cumplan a rajatabla los elementos del 369, porque ustedes, como bien saben, los elementos del 369 son elementos objetivos y subjetivos cuando lo observamos como un tipo penal. Pero cuando lo observamos como una modalidad delictiva, estos pueden ser de menor intensidad y podría aplicarse de acuerdo a cada caso, ¿sí? Y justamente esta idea hay que conectarla con la política criminal que se ha aplicado, o la idea, o la génesis, o la idea central de la creación de esta unidad. En consecuencia, por ejemplo, el tribunal no podría, por ningún concepto, pedir como elemento para admitir la competencia la comprobación del 369, porque ese ya es un delito, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tener es una idea clara, básica, de que existe un grupo estructurado de crimen organizado. Y en consecuencia, eso lo puede justificar el fiscal mediante los elementos que hasta ese momento tenga para demostrar esta situación. Como les digo, sin que sea necesario justificar el tipo penal como tal, porque eso ya es un asunto que será valorado dentro del proceso para la respectiva sanción, si es que hubiera la prueba, que sea suficiente. En consecuencia, aclarada esta situación, se debe tener en consideración el prisma o la visión respecto a que el 369 no debe ser entendido como un tipo penal, sino como un elemento que da cuenta de la modalidad de perpetración a la cual, mediante la cual se cometían los delitos. Entonces eso es clave para admitir. Los tribunales no podemos nosotros valorar creer que los elementos que el fiscal en ese momento sustentan para la competencia deben ser elementos que sirvan para declarar la responsabilidad del juicio, porque como he dicho, este es un tema que se analizará en el fondo de la audiencia de juzgamiento. Ahora bien, además, como cuarto elemento es necesario considerar las concurrencias de las circunstancias complementarias que se encuentran en el artículo 9 de la resolución 190-2021. Hay varias circunstancias complementarias. Las circunstancias complementarias, la primera, es que sea la estructura criminal, lo cual se repite con lo que ya acabo de exponer. La circunstancia complementaria 2 se refiere a la continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos. Entendería yo que esta circunstancia complementaria obedece también a una política criminal. Es necesario el trámite especializado de los delitos que se cometan mediante una estructura delictiva, siempre y cuando también exista continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos. Si es una banda organizada, una banda delictiva, comete constantemente delitos, es necesario que esa banda sea juzgada por autoridades especializadas, como es la presente unidad de la cual nos encontramos hablando. También el numeral 3 habla de la trascendencia y connotación nacional e internacional. Vuelvo y repito,
Este es un concepto en construcción, algo ya se ha dicho por parte de los jueces de la Sala Provincial, algo ya se ha dicho también por parte de los jueces de la Corte Nacional. Sin embargo, básicamente es un tema subjetivo referente a la importancia del caso en función de la trascendencia o connotación que tengan los hechos que van a ser juzgados. En el numeral 4 habla de la grave afectación a bienes jurídicos protegidos. Como ustedes bien saben, el Código Orgánico Integral Penal establece la lesión de los delitos. Esta puede ser una lesión en efecto, una lesión, o puede ser una puesta en peligro. Aquí habla, el numeral 4, de la afección a estos bienes jurídicos protegidos. En consecuencia, lo que quiso decir el Consejo de la Judicatura es que los delitos que más gravemente afecten, por ejemplo, a la seguridad, que básicamente, por ejemplo, podríamos poner el tema de delito de delincuencia organizada, deben ser juzgados por las unidades especializadas. Como quinto numeral del artículo 9, se habla también del concurso real o ideal. Y en este punto es importante entender cómo está estructurada la norma. La norma habla del concurso real en el sentido siguiente. Por ejemplo, si es que un grupo de delincuencia organizada, como ustedes bien saben, el grupo de delincuencia organizada tiene un fin delictivo, y cuando ese grupo de delincuencia organizada, además de estar conformado de acuerdo al 369, cumplir todos los parámetros, por ejemplo, de temporalidad, el beneficio económico, etcétera, ellos van cumpliendo delitos en sus distintas actividades. Por ejemplo, una banda de delincuencia organizada que ejecute sicariatos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el artículo 9, numeral 5? Que además de la acusación respecto al 369, es decir, a la delincuencia organizada como tal, se admite casos cuando se acuse en concurso real, cuando además lo que se pretenda juzgar en el proceso central, es decir, en un único proceso, sea también el sicariato, por ejemplo. Entonces ahí habría un concurso real, son dos actividades distintas, la una es la pertenencia a la organización y la otra es el delito que comete la organización como tal. Luego allá en el proceso tendrá que verificarse si hay autoría mediata, autoría directa por parte de las personas que forman parte de la organización, pero lo que se requiere es un concurso real para que se cumpla en este nivel 5. Además, se habla también del concurso ideal, y en este mismo sentido, si es que idealmente hay un concurso, si es que la banda criminal en efecto cometía delitos medios para cumplir otro delito fin, pues ahí se aplicará la pena más grave de acuerdo al concurso ideal, pero debe haber en este sentido una explicación por parte del ente acusador si es que formula en concurso real o ideal. En todo caso, este parámetro lo que hace es que se admita casos en los cuales se verifique varios delitos, porque si es que hay concurso de delitos, es que existe más de un delito por el cual están siendo imputados. Y en consecuencia, pues, este es un parámetro para que se admitan los casos en nuestra unidad. Hasta aquí les comento el tema respecto a la experiencia y el devenir de este año que hemos venido trabajando por parte, al menos de este juez y del tribunal al cual pertenezco. Agradezco mucho la invitación y mucha suerte en el devenir de este curso. Muchas gracias, hasta luego.